Hola, muy buen día. Bienvenidos un día más a Con las manos de Mirena, este canal que acoge a todas aquellas personas que tengan algo que contar para el bienestar de los demás. Hoy estoy con Rosa Fernández. Bienvenida, Rosa. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Mirena. Muchas gracias por permitirme estar aquí y por contar conmigo. Muchas Claro, gracias. gracias a ti. Bueno, Rosa, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué compartes con el mundo? Bueno, mi nombre es Rosa Fernández, vivo en Barcelona, en España, y soy una buscadora de la fuente en relación con Hawái, con la espiritualidad hawaiana. Es un camino que lo inicié hace ya como 8 años y fue un llamado repentino y yo siempre quiero ir a la fuente, aprender de la fuente y vivir desde la fuente. Entonces, para luego compartir con las personas que me rodean ese conocimiento. También soy acompañante, porque la palabra terapeuta no me resuena mucho, es acompañar a través del Lomi Lomi, del masaje ancestral hawaiano, y estar en contacto con la naturaleza, con lo sagrado, volver a aprender, porque para mí es volver a aprender a vivir en el camino de Aloha de la forma más sencilla y más natural, como hacían los antepasados, respetando y honrando lo sagrado de la vida, de todo lo que nos rodea. Este es mi camino. Y estar aquí para vivir cada día, aprender, recordar el camino de Aloha. Tan importante recordar el camino del corazón, regresar a la naturaleza, vivir de una manera más armónica con todo aquello que nos rodea. Rosa, hoy nos habla sobre Ho'oponopono. Cuéntanos, ¿qué es Ho'oponopono? ¿Cuáles son sus principios? ¿Para qué se usaba ancestralmente y para qué se usa ahora? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Pues A cuéntame ver, todo. yo empecé o conecté en este camino a través no sé si llegó primero el Lomi, el masaje, o llegó primero el Ho'oponopono. Creo recordar que primero fue, porque fue en un momento como muy de mi vida que necesitaba una respuesta. Entonces, cuando yo vi lo del Ho'oponopono, las 4 palabras, era como, wow. Empecé a leerme, a mirar, a estudiar, compré todos los libros que había en ese momento de Ho'oponopono. Y yo pensaba, es que tiene que haber algo más. Un libro era o sea, en todos los libros era como la copia, lo mismo, y yo, como te digo, te he dicho al principio, soy una buscadora de la fuente del saber ancestral. Y bueno, seguí investigando, buscando. Entonces luego llegó el masaje Lomi Lomi, el masaje ancestral. Y también ahí nos hablaban de Ho'oponopono y empezaron a hablar de otro Ho'oponopono, que no era de las 4 palabras, que no tiene nada que ver con el Ho'oponopono que hacen en Hawái. Y el Ho'oponopono antiguamente es un proceso, no es decir 4 palabras, no es un mantra. Está bien porque yo empecé con las 4 palabras y honro esa parte de haber empezado, pero cuando sabes algo más y que hay detrás mucho más, mi culeana, mi responsabilidad es comunicarlo. Entonces, es un proceso, Ho'oponopono, es un proceso que antiguamente tenemos que contar que las islas es un espacio pequeñito, tenían que vivir en armonía. Entonces, es un proceso que puede durar días e incluso semanas, incluso a veces mucho más. Es un proceso para llegar a la armonía entre las personas que vivían en la comunidad, pero también entre todo lo que había alrededor, en la naturaleza, los animales. O sea, cuando alguien se ponía enfermo, hacían esta reunión.
y es un proceso y tiene unos pasos y es un proceso sagrado, con lo cual los pasos no salen en escritos o, bueno, es algún kumu, algún maestro que lo transmite y, bueno, quedan ya muy poquitos de la sabiduría ancestral. Entonces es volver a la parte ancestral, esa parte que aquí en Occidente es como, esto es muy chamánico, es muy de conexión con la tierra y lo denostamos, ¿no? Y es la manera de estar conectados con la sencillez, con la armonía de lo que nos rodea. Esto es Ho'oponopono y es un proceso, no es un mantra de 4 palabras. Los hawaianos le dan mucho poder a la palabra. Tienen un olelo, como un refrán que dice: la palabra tiene vida, la palabra tiene muerte. Entonces, ellos a veces te miran y sonríen y no te dicen, es mejor no decir nada si lo que vas a decir no es bueno para ti, para empezar, y para la otra persona. Incluso, bueno, cuando seguí investigando, preguntaba a mi kumu de Lomi y todo el mundo me decía, es un proceso, no es 4 palabras. Está bien si funciona, porque funciona cuando las 4 palabras las dices desde el corazón, no es que no funcione, simplemente en Occidente hemos puesto un nombre a una cosa que no es. O sea, es a una técnica, a otra técnica de sanación, de las 4 palabras, le hemos dado el nombre de Ho'oponopono porque resuena bien, porque queda como muy exótico y no tiene nada que ver con eso. Incluso cuando yo viajé a Maui, con algunas de las personas que estuve en contacto, yo le preguntaba porque yo seguía queriendo saber y era como cuando tú le preguntabas por el Ho'oponopono de las 4 palabras, o se giraban y se iban, o te miraban y por su cara veías que no tenías que seguir preguntando, porque es un proceso sagrado y como tal merece todo nuestro respeto. A veces a mí me preguntan, ¿eres maestra? No, comparto lo que ellos han compartido conmigo y dentro de esto me siento enormemente bendecida de que mi kumu, mi maestra, me haya escogido a mí, porque estoy segura de que ella me escogió a mí, no yo la escogí a ella. Aparte, hace 3 días fue como darme cuenta, wow, estoy aprendiendo de la manera antigua. La manera antigua era primero observar. Para hacer una técnica o estar aprendiendo, incluso empezabas desde niño y empezabas observando, sin preguntar, aprendiendo a abrir la mirada con los ojos del alma, a ver mucho más allá de lo que es visible. Esto es parte de la espiritualidad ancestral hawaiana y no solamente está el Ho'oponopono, porque es un proceso. Incluso antes de saber exactamente lo que era, de saber el protocolo y los pasos que se seguían, es muy curioso porque cuando alguien viene a una sesión de Lomi, yo sentía cuando podía ir a la camilla o cuando teníamos que hacer un proceso. Y ahora me he dado cuenta de que yo ya hacía Ho'oponopono, incluso sin saberlo, de alguna manera. Entonces, tenemos que entender que Ho'oponopono es un proceso sagrado, es un proceso que, como te he comentado antes, puede durar un día, unas horas, unos meses, y es un proceso sagrado con una persona, con la naturaleza, en una comunidad, en una familia, y como tal proceso no se comenta, no se habla en público, no se expresa. Igual que cuando todo lo que pasa en la sesión tampoco se comenta, ni se habla fuera de la sesión. Es como mantener las energías, cada energía en su lugar. Aprendes
aprendes a ver la energía de todas las cosas y te enseñan a mirar desde el corazón y no solamente con Ho'oponopono, porque es lo que más conocemos, pero está el espíritu de Aloha, el camino de Aloha, está el hula, la danza sagrada, está el lomi lomi, el masaje ancestral, y todo forma parte de lo mismo, porque si tú bailas hula, estás conectando entre el cielo y la tierra. Si tú estás haciendo lomi, estás conectando con el corazón, con la luz de la persona. Esto es, así muy resumidito, la espiritualidad hawaiana y el Ho'oponopono. ¿Dónde llegará? Donde nosotros queramos. Yo siempre digo que cuando alguien viene a mí es porque yo estoy preparada para acompañarle, para volver a su luz, a su amor interior, simplemente acompañar. Y a partir de ahí es lo que nosotros demos y respetemos de toda la sabiduría ancestral, pero yo estoy conectada con Hawái, pero sería igual si es la sabiduría ancestral de los mayas, o sea, darle el respeto y como estudiantes, como caminantes de este camino, asumir nuestra propia juliana, la responsabilidad con lo que sabemos. Esto para mí sería lo más importante. Muy, muy, muy interesante. Y bueno, si te parece bien, voy a comentar las 4 palabras estas de las que hablas, que es el típico Ho'oponopono de lo siento, perdón, te amo, gracias. Bueno, hay muchas variantes, pero estas son las que más. Y en lo más tradicional te encomia a que, o sea, no, lo más comercial te encomia a que la repitas constantemente ante una situación. Y a mí también me daba la sensación de que eso se quedaba, un poco corto, que solo con eso. Había, había en mi interior algo que decía que tiene que haber algo más. Y como tú comentabas antes también de los mayas y de cualquier cultura, los egipcios, los hindúes, todos, es que es algo más de lo que comercialmente aquí en Occidente se ha intentado vender, porque eso pues es lo mismo que a la meditación le llaman mindfulness, chica, pues porque si dices meditación es como, va a la rara esta, pero si dices mindfulness, pues oye, pues ¿qué es el mindfulness? Meditar, escucharte. Entonces, ¿qué es todo esto? Es la escucha. Yo practico una cosa que se llama, bueno, le llaman pues mira, fíjate que ya hasta se me ha olvidado el nombre, no importa el nombre, pero que cuando llegué para estudiarla le dieron un nombre, porque de alguna manera la tienen que expresar, y era no hacer nada, escuchar a la persona. Y ese proceso que dices tú, no solamente es ahí dentro lo que estás, es todo el tiempo que luego te va a llevar. Y lo que comentas de no comentar nada de lo que se hace ahí dentro, también me parece súper lógico. Es que queremos como saber, saber el proceso y es un proceso sagrado en el que lleva unos pasos que a mí me han transmitido y que yo realizaré dentro de la sesión o del protocolo, en el momento que estemos. Pero no es un proceso para comunicar como si fuera algo, la forma en la que me han enseñado no es para ser comercial, no es para vender, es para las personas que decidan llegar o que escojan o que sientan el llamado, es porque lo sienten desde el corazón. Y un punto que quiero aclarar, o sea, la palabra lo siento, perdóname, tiene que ver con nuestra... Mira, me cuesta. Tiene que ver con nuestra orientación judeocristiana. Sí. Los hawaianos no, antes de la llegada de los colonizadores, no tenían ninguna religión. Sí que tienen dioses, pero sus dioses
Eran personas que habían vivido en la tierra y que luego pasaron a otro plano. Está Pele, la diosa del fuego, Kanaloa, el dios del mar, Lono, el dios de la cosecha, Hina, la diosa de la luna y de la sanación, y Aka, la diosa del hula. Ellos no tenían dioses, no tenían un lugar, un templo. Ellos, su templo es la naturaleza, como sigue siendo hoy. Entonces, no podían, para ellos, lo siento, perdón, no es, es que no es, o sea, sí que hay una palabra para perdón, Miji, pero no es desde el concepto de que nosotros entendemos por perdón. No, perdón no significa yo perdono al otro. Perdón es acepto mi parte de mi responsabilidad en cómo he creado o cómo he participado de esta situación. Entonces, esto creo que es muy importante porque la culpa en Hawái no existe como tal. Existe la culeana, la responsabilidad, pero no la culpa. Entonces, Claro. creo que es muy importante aclarar conceptos para, bueno, luego cada uno escoge y decide lo que quiere, pero importante el conocimiento. Con el conocimiento tenemos la oportunidad de escoger y de escoger lo que nos resuene. Efectivamente, darte cuenta. Hay muchas personas que ahora ya hablan de que lo de pedir perdón constantemente te pone a ti en una posición de víctima, de culpable, de mal por todas partes. O sea, estás pidiendo perdón, pues en vez de eso, asume que tu acción ha tenido unas consecuencias y agradece el aprendizaje y a partir de ahí camina para hacerlo de la mejor manera posible. En este método más puro, no sé, tú cuéntame lo que puedas contarme. ¿Se usa alguna frase o ya no usan frases? Es como No, más es de que sentir. ellos nunca han utilizado frases, o sea, frases como la que los conceptos de que tenemos las palabras mantra más todas las Sí, palabras sí, sí. gatillo que van saliendo de miel de abejas, hielo azul, es que para ellos Es como. no existe eso. O sea, tú puedes, para ellos la palabra es de suma importancia y aparte como tienen algunas palabras, depende de cómo se pronuncien, de dónde lleven la acentuación, tienen un significado u otras. Entonces hay palabras que tú luego vas letra por letra que tiene un significado mucho más profundo. Entonces empiezas como desde la superficie a ir más profundo. Yo he estado meses integrando, y seguro que me lleva toda mi vida, una palabra, integrando los conceptos, lo que significa, no es un método, un proceso que tú leas en un libro y ya está. No, es un proceso a desarrollar, a sentir, a vivir. Y yo primero lo he vivido y lo estoy viviendo conmigo misma. Y algo que siempre mi Kumu, mi maestra, me dice, primero vivirlo y experimentarlo en ti mismo, porque para luego poder compartirlo. ¿Cómo puedes saber lo que es la compasión si no la he sentido por mí misma? Claro. ¿Cómo puedo saber lo que es la paciencia si no la he vivido en mí? La humildad. ¿Cómo puedo saber cuál es mi propia voz si no me he escuchado? Y ser honesto y coherente con mi voz. Y tener el conocimiento y, para llevarlo a la práctica. Porque ella siempre me dice, yo te puedo explicar algo, pero no sirve si no lo vives. No es... todos podemos aprender de un libro, de cualquier técnica, de cualquier meditación, de cualquier curso, lo podemos aprender.
pero tenemos que experimentarlo y sentirlo nosotros, porque cada uno de nosotros somos únicos. Y desde ese lugar de ser único, lo vivimos, y lo sentimos y lo experimentamos de una manera. Entonces, también es como para reivindicar el respeto a toda la espiritualidad ancestral, sea de donde sea. Nos tenemos que sentir honrados de que nos pasen ese conocimiento, esa transmisión, pero a la vez ser muy cuidadosos y respetuosos con lo que nos pasan, con lo que estamos transmitiendo. Yo amo y respeto profundamente la cultura hawaiana. No soy hawaiana y eso tengo que sentirlo y que tenerlo en cuenta. No he vivido allí toda mi vida para poder experimentar lo que ellos han vivido en su casa, han tenido, aunque muchas veces hablando con ellos yo digo, mi mamá ya hacía muchas cosas que hacían en Hawái. Entonces, de alguna manera, los valores, lo que te das cuenta es que los valores ancestrales de estar en comunidad con el entorno eran iguales en cualquier parte del mundo, eran Sí. los mismos. Amor, acoger a la persona que pasaba delante de tu casa para darle de comer, respetar, cuidar todo el entorno, los animales, el campo, todo lo que como Ohana, como familia, eso es hawaiano, pero eso se ha hecho en todos los lugares del planeta. De una u otra manera se ha realizado en todos los lugares. Entonces, desde esa culeana, esa responsabilidad, compartir y transmitir. Y mira, acabas de decir algo que me parece muy bonito, que además, a pesar de todo este momento feo que hemos pasado hace 2 años con todos estos encierros y no sé qué, sí dentro de las personas es como que, no dentro de todas, pero dentro de muchas nació esa solidaridad, esa bondad que muchos sí llevamos dentro, que mucha gente ha comenzado a recordar ayudando a vecinos, pues a las personas que estaban más necesitadas o desvalidas, llevándoles la compra, qué sé yo, todo esto. Y ¿crees que el mundo está empezando ahora a despertar de una manera, pues con mucha más velocidad? Por eso nos hemos encontrado tú y yo para tener esta charla, o por eso tú estás compartiendo esto con más personas a lo mejor. Hay una porque todas las personas mayores en Hawái son antis, tíos y tías, como antiguamente era aquí, cuando vivíamos en el pueblo y todas las personas mayores era el tío, la tía Sí, Ana, sí, el eran tío, familia todos ahí. todos. En Hawái esto sigue estando. Y hay una auntie, una tía, Pilaji Paki, que en su momento hizo un escrito que ha dado la vuelta al mundo, que es el mundo se volvería hacia Hawái buscando la llave, porque Hawái tiene la llave y esa llave es aloha. No es casualidad que yo en este momento esté hablando o me esté comunicando este conocimiento ancestral, porque todo este proceso que hemos vivido nos, a unos en mayor medida, a otros en menos, pero en todos ha despertado la semilla de la compasión del otro y de qué pequeño acto puedo hacer para estar presente. Y a veces el pequeño acto es descolgar el teléfono, oír la voz, acariciar, ok, vamos a tomar un café, estar en presencia o simplemente un buenos días, ¿cómo estás? Sí. Por eso no creo en las casualidades. Yo en este momento estoy compartiendo el camino de Aloha, que es el camino de volver a reencontrarnos con nosotros mismos y en unidad y con pequeños actos. Estamos en una sociedad en la que se nos pide, se nos exige, tienes que hacer como cosas heroicas, ser muy visible, tener
no sé, estar como con una exigencia máxima en todos los niveles. Y nos hemos olvidado de la sencillez, de las pequeñas cosas, Sí. de una sonrisa, ¿qué necesitas? Nos hemos olvidado de esto y tenemos que volver a estar, a sentir que podemos hacer pequeños cambios en nuestro entorno, no grandes acciones, pero pequeñas acciones para honrar la tierra, lo sagrado, en nuestro pequeño parque, en la ciudad. No necesitas vivir en el campo, si vives es perfecto, pero es como cuidar y amar, poner todo tu aloja en todo tu espacio y en las personas que te encuentras en tu día a día, en todo lo que te rodea. Es estas pequeñas acciones que nos conectan más con Keapua, con la divinidad, con la divinidad que está en nosotros mismos. Eso es muy importante, que todos somos divinos, que todos somos maravillosos seres, personas, animales, cosas, todo tiene energía, todo tiene esencia. Y es muy importante, aunque sea con una planta pequeñita que tú tengas en tu casa, que muestres ese amor. Mira, nos queda muy poco tiempo. Rosa, cuéntanos, ¿cómo se puede contactar las personas contigo para que le ofrezcas y qué es lo que ofreces? Bueno, pues ofrezco un poquito como así de mis, porque ha sido además como el proceso, ¿no? Ofrezco sesiones de masaje Lomi Lomi en diferentes modalidades, desde la sesión completa hasta el Lomi para embarazadas, hasta el masaje, el Kualua, el masaje con los pies, y pueden contactar conmigo a través de la web lomilomi.es. También con aromaterapia, porque luego entiendes que las plantas están conectadas y forman parte del proceso, y flores de Bach. Es como la unión, para mí es la unión entre el cielo y la tierra. Y mi Kumu siempre me dice, yo te enseño lo de Hawái, pero tú tienes que adaptarlo a tus plantas, a lo que tú tienes porque tienen la misma energía si le ponemos la energía de amor que reconectamos. Entonces, para mí es cuando hago una sesión de terapia, de acompañar a través del Lomi, es como, bueno, tener todos los elementos, ¿no? Los aceites, los cánticos sagrados, bueno, y cuando ellos digan, yo estaré aquí para acompañarles. Qué bien. Mira, si hubiera alguna persona interesada en conectar con esta energía, en aprender esto, yo no sé si ya es posible o no es algo que se enseñe, no sé, Es, cuéntame. bueno, aprender, yo supongo que en algún momento empezaré a compartir cursos y talleres del Camino de Aloha, que es como las bases de talleres de leyes para, a través de la naturaleza, cómo podemos poner la intención de las plantas de honrar tanto la planta como el collar que vamos a hacer para entregarlo a la persona, que es una conexión total con Honua, con la Ujú. tierra, con la madre y con el espíritu. En algún momento empezaré a compartir y a dar cursos y talleres. A día de hoy, además, bueno, está el hándicap de que casi todos los maestros, casi todos los kumos hablan inglés. Entonces, habían empezado a moverse antes de que sucediese todo este parón. Teníamos ya la gran suerte de que venían kumus de hula. Yo había organizado cursos de Lomi con una maestra hawaiana que venía también a Barcelona una vez al año. Entonces, no sé si en algún momento aparecerá otra persona o a mí se me indicará que puedo hacer otra cosa, aunque antes creo que tengo que volver a Hawái, creo que tengo que pasarme una temporada allí. Pero para mí es importante
yo siempre he pedido, cuando he ido a hacer algo, pedir la bendición de mis humus y mis maestros. Es como respetar el linaje y en qué lugar estás y hacia dónde vas, respetar como tu posición, ¿no? Ajá. Entonces, yo en este momento estoy aprendiendo, puedo compartir, puedo realizar, pero saber cuál es mi lugar y cuál es mi tarea, mi culeana en este momento. Y cuando llegue el momento, si hay otra persona, yo estaré encantada. Incluso cuando empecé que quería aprender Lomi, era como, da igual que no hable inglés, o sea, bueno, ya lo organizaré, ya haré, habrá alguien, pero yo sobre todo, aparte de aprender, yo quería que las personas que lo sintiesen también tuviesen la oportunidad. Esa fue únicamente mi sentir desde el primer momento. O sea, que las personas que sintieran el llamado tuvieran la oportunidad de vivirlo, de estar, de conectar un poquito más con la sabiduría ancestral o el saber ancestral que nos conecta con el todo. Y luego para mí es muy importante recordar que estamos, para los hawaianos, es la conexión más importante es entre Dios, pero otro concepto diferente de Dios, que es como la energía, la luz, la fuente. Sí, la vida. Yo le llamo a veces la vida. Entre la vida, el hombre y la tierra. Este triángulo tiene que estar completamente en equilibrio. Entonces, tenemos que volver a recordar, tenemos que volver a aprender a vivir en este equilibrio y en esta armonía, porque además en este momento, con todo lo que se está hablando del cambio climático y todo, cada vez entiendo más por qué yo estoy hablando ahora y como yo hablo a más personas, Sí, es la conexión y el honrar lo sagrado desde nuestras pequeñas acciones. sí. No necesitamos hacer grandes acciones, es como desde mi entorno, qué puedo hacer para estar más en armonía con la Aina, con la tierra, para honrar a la persona que tengo al lado y para estar conectada con el espíritu. Qué maravilloso. Rosa, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias de corazón por tu saber. Gracias a ti por permitirme poner voz, por permitirme compartir y por dar voz a todos mis kupuna, a toda la sabiduría ancestral hawaiana desde ese lugar de compartir, que es lo más importante, porque ellos siempre te enseñaban a compartir. Qué bonito. Bueno, Hawái, ahí donde estás, que sepas que yo algún día iré allí porque a mí también me llama. Y bueno, no sé cuándo, pero llegará el momento. Llegará el momento, ya la vida me lo facilitará. Si no es en esta, en la siguiente. Pues de corazón, que se nos acaba, nos quedan unos segundos. 1.000.000 de gracias. Sabéis que me podéis encontrar aquí en conlasmanosdemirena.com. Gracias, Rosa, de corazón. Gracias, Mirena. Aloha. Chao. Aloha. Chao.